Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No sé si me pueden avisar si se escucha bien el audio. Ya, bueno, ya acabo de compartir mi pantalla también para poder empezar. Ya, bueno, me están confirmando, entonces está bien. Nuevamente, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. He visto que hay personas no solo de Perú, sino también de otros países. Esto, buenas tardes a ellos también. Espero que se encuentren bien a pesar de esta situación. Espero también que les haya tocado algún bono del Estado. Y bueno, vamos a comenzar con este taller que es sobre el cálculo de encofrados en Revit. Ya, entonces vamos a comenzar. Eh, no sé si han estado también en el taller anterior, ahí estaban viendo también un poco lo que era el tema de encofrados con la arquitecta Evelyn. Sí, ella ahí estaba viendo que había un poco de dudas con el tema del cálculo de encofrados, ¿no? Entonces, ese taller va a servir un poco para que vean la forma en cómo yo, bueno, en mi caso, cómo he visto la solución para hacer estos cálculos. Igual es muy cierto que si ustedes están, o bueno, van a probar esto en sus proyectos, es muy importante que también lo hagan a mano y puedan comparar, porque si bien es cierto, en ciertos elementos el cálculo es simple, en otros es un poco más, digamos, complicado, necesita un poco más de maña, y si lo comparan con el cálculo a mano, van a poder saber en qué quizá por ahí se están confundiendo, están tomando quizá valores de más o valores de menos. Así que vamos a ir desde el cálculo de la zapata. Sí, vamos a ver dos formas de calcular en realidad el encofrado y luego vamos a ver también un poco de los cimientos, una zapata conectada y vamos a ver si nos da tiempo de llegar a ver un poco de columnas, aunque igual el proceso ya, si todo lo que vamos a ver ahora digamos, lo siguen, va a ser fácil también que entiendan para otros elementos. Sí, entonces yo voy a partir desde un archivo en cero, ¿ya? No estoy usando ningún archivo preparado. Entonces, quienes estén en su computadora y esté siguiendo los pasos, cualquier duda que tenga o si por ahí se quedó en algún paso, si quizá voy muy rápido, me avisa nada más para poder ir todos juntos. Sí, entonces, en este caso yo estoy usando la versión de Revit 2020, estoy usando la versión en español y lo que voy a hacer es no voy a abrir un nuevo proyecto, sino voy a abrir una nueva plantilla. Ya que lo que voy a hacer ahora es ver algunas configuraciones para que esas configuraciones queden en la plantilla. Y eso es lo que les recomiendo que ustedes también puedan ir haciendo, ¿no? O sea, estas configuraciones las hagan para una plantilla, para que cuando ustedes hagan ya proyectos a partir de estas plantillas, puedan usar pues la misma configuración. Sí, entonces para eso, acá en la parte de modelos, voy a ir a nuevo. Y bueno, acá voy a abrir la plantilla estructural, ¿sí? Pero como les comentaba, no la voy a abrir como proyecto, sino como plantilla. Y a ver, Iván me consulta si, bueno, si es recomendable Revit en español o en inglés. Bueno, en realidad cuando tú instalas el Revit, Iván, tú lo puedes cambiar de idioma simplemente al cambiar, bueno, acá no lo tengo, pero es simplemente cambiando unas palabras, en realidad dos letras, dos o tres letras del acceso directo del Revit, se cambia de idioma. Entonces, lo que yo les recomiendo es, si están empezando a usar Revit y quizá no se familiarizan tanto con el idioma inglés, quizá les ayude un poco más tener los comandos en español, porque cada vez que ustedes ingresen algún comando o acerquen el mouse, bueno, ahorita voy a abrir la plantilla de proyecto. Por ejemplo, acá tenemos todas las herramientas, comandos. Cuando ustedes acercan el mouse a una herramienta, acá va a salir una explicación de esa herramienta. Entonces, si ustedes están recién aprendiendo, quizás es bueno tenerlo en español para que ustedes también puedan conocer la herramienta, ¿no? Que están o que quieren utilizar mediante estas indicaciones que te da el mismo programa. ¿Sí? Entonces, básicamente eso sería todo. Entonces, bien.
Ya como ven, he abierto una plantilla estructural, la he abierto como plantilla y lo que voy a hacer, a ver, voy a ir al nivel uno. Lo que voy a hacer es dibujar, o bueno, colocar una una zapata de 1 metro por 1 metro con 60 centímetros de espesor o de peralte. Bien, una de las primeras cosas que ustedes deben hacer al abrir una nueva plantilla es verificar las unidades. Para verificar las unidades, vamos a presionar UN en su teclado, les va a salir esta ventana, o también en la pestaña Gestionar, ustedes pueden entrar a las unidades mediante este icono que parece como una grabadora, unidades de proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, ya depende de en qué unidades trabajen ustedes. Les recomiendo que la longitud, pues, las trabajemos en metros, como está acá. El área en metros cuadrados. La pendiente la pueden trabajar dependiendo de cómo se trabajen los proyectos. Acá en Perú, generalmente esto va en porcentaje, ¿sí? Y básicamente eso. Entonces, como yo he abierto una plantilla estructural, es muy probable que ya tenga cargadas quizá algunas familias de zapatas. Entonces, para verificar eso, voy a ir a la pestaña de estructuras y en el grupo de cimentación voy a seleccionar aislada, ¿sí? Selecciono. Como ven en propiedades, sí tengo cargada una familia de zapatas. No sé si todos tienen esta misma familia o parecida, o bueno, o si hay alguien al que no le haya salido esta zapata y le haya salido algún mensaje acá, me avisan. Pero si han usado la misma plantilla estructural del programa, les va a cargar ya una familia acá, que es una zapata rectangular. Entonces, lo que yo voy a hacer es editar el tipo. Para eso selecciono acá en la paleta de propiedades editar tipo, ¿sí? Voy a duplicar y le voy a cambiar el nombre. Z01 y le doy las medidas de 1 metro por 1 metro por 60. Aceptar. Y voy a cambiar acá las medidas, ¿no? Anchura 1 metro, longitud 1 metro y grosor 0.6. Aceptar. Y lo que voy a hacer es simplemente colocar la zapata acá en la hoja de trabajo, escape 2 veces y puedo ver cómo ha quedado esta zapata en la vista 3D. ¿Sí? Voy a cambiar el detalle alto, colores coherentes y bueno, ahí tengo la zapata. Bien, para calcular el encofrado de esta zapata, bueno, básicamente en el caso de esta zapata aislada, si yo quisiera calcular el encofrado sería pues calcular el perímetro y multiplicarlo por el ancho, ¿no? El perímetro lo puedo calcular sumando los lados y ya el ancho o el peralte ya lo tengo ahí. Y en el caso de las zapatas también nosotros podemos calcular lo que es el fondo o el solado, ¿no? Que se calcula en metros cuadrados. Entonces, voy a usar simplemente las herramientas del mismo Revit, es decir, voy a usar una fórmula para calcular este encofrado de este elemento en particular. Entonces, bien, ya tengo la zapata, voy a ir, a ver, voy a ir a la pestaña Vista, ¿sí? Y acá voy a entrar a la herramienta de tablas de planificación. Bien, acá en este taller vamos a ver dos tipos de tablas. La tabla de planificación y el cómputo de materiales. El cómputo de materiales lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver esta primera forma con la tabla de planificación. Entonces seleccionamos acá lo que es tabla de planificación. Bien, acá la categoría que debemos buscar, esta zapata pertenece a la categoría de cimentación estructural. Si ustedes quieren verificar a qué categoría pertenece el elemento que quieren meter, simplemente lo seleccionan y acá en la tabla de propiedades les va a aparecer, ¿no? El nombre de la categoría que es cimentación estructural. Entonces nuevamente voy a vista, tabla de planificación, cantidades,
Y como les decía, acá la categoría que van a buscar es cimentación estructural. Acá selecciono la categoría y acá también en la parte derecha puedo cambiarle el nombre. Entonces le puedo colocar, ¿no?, metrado de zapata. Zapata o zapatas. Selecciono aceptar y bien, nos va a salir esta tabla. Ahora, en esta tabla yo tengo pues parámetros de esta categoría, de la categoría cimentación estructural. Entonces, los parámetros que yo voy a seleccionar para que se me muestren en mi tabla tienen que ver primero quizá con el nombre del elemento, el nombre que le habíamos dado, que si recuerdan era Z01. Luego necesitamos también ya parámetros de medida, como la anchura, la longitud y el grosor o peralte de la cimentación. A ver, creo que alguien está con el audio. Mm, No sé si pueden apagar bueno, su audio, a menos que tengan alguna duda, para no interrumpir, ¿no?, la secuencia. Bien, entonces, como les decía, de acá los parámetros que vamos a buscar, por ejemplo, el tipo me va a dar el nombre de la zapata. Si yo quiero quizá también la familia, también lo puedo agregar, o también puedo agregar los dos, ¿no? Familia y tipo, ¿sí? Simplemente lo selecciono y con esta flecha lo agrego acá. Luego, como les decía, las medidas. Yo tengo la anchura, también la longitud, el grosor de la cimentación. A ver, creo que alguien está. A ver, voy a silenciar. Si alguien tiene alguna duda, me la dice por el chat, ¿sí? Para no interrumpir acá. Bueno, tengo la anchura, la longitud, el grosor. Ahora, También voy a agregar. mira la magia, cuando yo vea y dónde está. Bueno, voy a agregar también lo que es el volumen, ¿sí? También acá yo puedo, digamos, por ejemplo, el área, que sería para el solado, ¿sí? Entonces, estos son los parámetros que yo tengo del proyecto, ¿sí? Miren, también tengo el parámetro de perímetro. Y a ver, entonces con estos parámetros voy a generar mi tabla, así nada más, para ver de qué formas me muestra la tabla. Aceptar. Bien, entonces acá en familia y tipo, como ven, me está dando el nombre de la familia, que es M, zapata rectangular, y el tipo, que es Z01, de 1 metro por 1 metro por 60. La anchura, pues es 1 metro, la longitud 1 metro, el grosor 60, el volumen, el área, y miren, como ven, en perímetro no me muestra nada, entonces este parámetro quizá lo voy a borrar. Otra cosa, el área, si se dan cuenta, me la está mostrando simplemente el valor entero, no me está mostrando los decimales, y el área como el volumen me están mostrando las unidades. ¿Ya? Si ustedes esto lo van a pasar quizá a un Excel, les recomiendo que quiten las unidades. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar el parámetro perímetro, ya que no me está mostrando ningún valor. A ver, Anthony me está preguntando, ¿también puede generar como cantidad de materiales a usar? No entiendo muy bien esa consulta. No sé si la puedes plantear nuevamente. Como les decía acá, bueno, ya he quitado el parámetro de perímetro. Voy a editar el formato de área y de volumen. Para eso en propiedades voy a formato, ¿sí? Selecciono área y voy a formato de campo, ¿sí? Selecciono área, voy a formato de campo y acá debo quitar el check, ¿sí? Entonces, como ven ahí, las unidades son metros cuadrados, está bien. El redondeo acá me dice que está en 0 posiciones decimales. Le voy a decir que tenga 2 posiciones decimales y el símbolo, ninguno.
aceptar. En volumen también voy a formato de campo y le quito las unidades. Acá ustedes si quieren el volumen lo pueden trabajar con 2 o más decimales, ¿sí? Generalmente he visto que es el volumen se trabaja con 3 decimales y el área con 2. Entonces lo voy a dejar así. Aceptar, aceptar. Entonces, como ven, ya tengo mi área con 2 decimales, el volumen con 3 y ya no están las unidades. Ahora, lo que voy a hacer es agregar un nuevo parámetro, pero que se calcule a partir de los que ya tengo. Como les decía, en este caso, si quiero calcular el encofrado, pues sería perímetro por el grosor. Y el perímetro sería la suma del ancho con la longitud. Entonces voy a ir a campos, ¿sí? En la tabla de propiedades, campos. Y lo que voy a hacer es usar esta herramienta que dice añadir parámetro calculado. ¿Ya? Voy a usar esta herramienta que dice añadir parámetro calculado, que es un f de x. ¿Sí? El nombre de este nuevo parámetro va a ser encofrado. ¿Sí? Va a ser una fórmula. Acá en fórmula, en la parte de abajo, ahí vamos a seleccionar los parámetros. Acá en fórmula hago clic en los 3 puntos y primero voy a seleccionar grosor de la cimentación. ¿Sí? Luego lo multiplico y voy a abrir paréntesis. Acá, dentro del paréntesis, voy a sumar ambos lados, la anchura y longitud. Entonces selecciono anchura, aceptar, más longitud, cierro paréntesis y lo multiplico por 2. ¿Sí? Entonces, al sumar la anchura con la longitud por 2, yo tengo el perímetro. Y al multiplicarlo por la cimentación, por el grosor de la cimentación, ya tendría lo que sería el área de encofrado. Ahora, antes de aceptar, yo tengo que eliminar las unidades de esta fórmula. ¿Sí? Entonces, para esto voy a dividir entre 1 metro elevado al cuadrado, porque si se dan cuenta estoy multiplicando el grosor, que es metro, con la anchura y longitud, que también son metros. Entonces, este parámetro calculado que estoy creando tiene que ser adimensional. Entonces, por eso lo voy a dividir entre 1 metro, luego presiono Alt 94 para elevarlo al cuadrado. Así debería quedar la fórmula. Grosor de cimentación por anchura más longitud por 2 entre 1 metro cuadrado. Aceptar. Y como ven ahí se ha creado de forma correcta este nuevo parámetro. Si ustedes no le agregan este último metro cuadrado, el programa no les va a reconocer ese parámetro. Ya entonces es importante que quiten las unidades a este parámetro creado. Entonces, ahora sí, voy a hacer clic en aceptar. Y si se dan cuenta, me ha aparecido una nueva columna con el valor calculado de mi encofrado. Y si yo verifico, pues son 4 metros de perímetro por 0,60 del grosor, me da un valor de 2,4 metros, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo editar nuevamente, como hice con el área, para que me muestre dos posiciones decimales. Sí, como ven, he quitado el check, luego le he dicho que en las unidades sea fijo y le he agregado dos posiciones decimales. En este caso, no le puedo agregar unidad ya que era un valor pues adimensional, simplemente lo puedo editar con el formato de los decimales. Voy a aceptar, aceptar. Entonces ahora ya me muestra lo que es el encofrado y acá en área yo le puedo cambiar el nombre por solado. ¿Sí? Entre paréntesis acá ustedes le pueden colocar quizá la unidad. Por ejemplo, para solado, metro cuadrado y para encofrado también metro cuadrado. ¿Sí? Como ven, en este caso ha sido bastante simple calcular lo que es el encofrado, ya que lo hemos hecho a partir de valores que ya el programa me daba, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer ahora, por ejemplo, si queremos calcular un cimiento corrido.
Este PPT está un poco resumido todo. Por ejemplo, acá están los parámetros que hemos usado. Y para el cimiento corrido, por ejemplo, va a ser diferente a la zapata, ya que no se encofra pues sus cuatro caras, sino en este caso, en esta imagen, se ve que se está encofrando solo los costados. Entonces, en este caso, la fórmula no sería la misma. A ver, vamos a dibujar un cimiento corrido de esta forma, ¿sí? Vamos a tener dos zapatas y un cimiento que la está conectando, que puede ser un cimiento o quizá una viga de cimentación. Entonces voy a duplicar esto, lo voy a mover 1 metro más, ¿sí? Y acá voy a dibujar lo que es el cimiento corrido. Entonces voy a la pestaña estructura, selecciono lo que es en el grupo de cimentación, cimentación estructural losa, ¿sí? Y voy a dibujar un cimiento de 60 centímetros de espesor, de ancho, perdón. Pero este cimiento también va a tener, a ver, perdón, este cimiento también va a tener un peralte de 60 centímetros. Entonces acá en la paleta de propiedades voy a ir a editar tipo, ¿sí? Le cambio el nombre, por ejemplo, a cimiento corrido 1 de 60 por 60. La longitud ya va a ser variable. Entonces voy acá a editar y le doy el valor de 0.6. ¿Sí? Y voy a dibujar de acá hasta acá. Escape, escape otra vez. Selecciono el lado que quiero mover. Y acá cuando me aparezcan estas cotas temporales, la edito por 60. ¿Sí? Finalizo. Elimino esta anotación. Y como ven, esto está quedando de esta forma. En este caso, el cálculo va a ser parecido, simplemente vamos a tener que modificar un poco la fórmula. Entonces, para eso voy a usar la misma tabla que habíamos creado para la zapata, ya que si nos damos cuenta, la zapata tiene la categoría de cimentación estructural y la losa en este caso también tiene la misma categoría. A ver, creo que alguien, no sé si quería consultar algo. Puede escribirlo mientras, a ver, sigo explicando. Entonces, como les decía, comparten la misma categoría, así que podría usar yo la misma tabla, pero obviamente la voy a duplicar antes. Entonces voy a duplicar y le voy a cambiar el nombre por metrado de cimiento. ¿Sí? Ahora, miren, si se dan cuenta, en metrado de zapatas me aparecen las dos zapatas y también me aparece la losa de cimentación, porque, como les dije, pertenecen a la misma categoría. Entonces, ¿cómo puedo, digamos, empezar a filtrar? Si vamos acá al campo de filtros, yo tengo, a ver, tengo todos estos parámetros por los que puedo filtrar, pero ninguno me va a servir ya que tanto la zapata como el cimiento tienen todos estos parámetros. Entonces, lo que les recomiendo en estos casos es, bueno, hay varias opciones. Pueden crear otro parámetro, un parámetro quizá de texto para agregarlo, o podemos usar quizá alguno de los parámetros que tenemos acá. Por ejemplo, si selecciono la zapata, en comentarios le puedo agregar que esto es una zapata, ¿sí? Selecciono la otra zapata, en comentarios le digo que es una zapata, selecciono el cimiento y en comentarios le cambio el nombre ahora sí a cimiento. Entonces, lo que debo hacer es ir a metrado de zapatas, voy a campos y voy a agregar este parámetro, el parámetro comentarios. Luego voy a filtro y le digo que me filtre por comentarios es igual a zapata. Entonces, lo que voy a hacer en la otra tabla es algo, digamos, igual. Voy a campos, agrego comentarios, voy a filtro, le digo que me filtre por comentario, es igual a cimiento. Ahora, si ustedes no quieren que se muestre esta columna de comentarios, se van a ir a formato, seleccionan lo que es comentarios
y hacen clic acá en campo oculto. Entonces ya esa columna se oculta. Lo mismo voy a hacer en otra tabla. Sí, va a quedar así. Entonces, si se dan cuenta, al duplicar la tabla para usarla como un cimiento corrido, pues ya los valores se me muestran. Y, pero digamos, la fórmula de encofrado está mal, ya que en este caso yo tengo 2,50 m de longitud, ¿sí? A cada lado, o sea, tendría 5 metros, y eso lo tendría que multiplicar por 0,60. En realidad el encofrado debería ser de 3 metros, pero acá me muestra 3,72. Ya. Otra cosa más, acá por ejemplo en anchura me muestra 2,5 y en longitud 0,60. Ya, eso lo vamos a cambiar editando nuestro cimiento, ¿sí? Por si quizá eso les confunde. Van a seleccionar el cimiento, van a ir a editar boceto, y si se dan cuenta, la línea o la dirección de la luz, en este caso, a ver, Oscar ha levantado la mano, no sé si, a ver, voy a reiniciar tu audio si es que quieres consultar algo, o bueno, lo puedes escribir para, para poder seguir avanzando. Puedes escribir y yo lo leo para ver cuál es la duda. Como les decía acá, la dirección de la luz está en forma horizontal. Si yo la cambio acá, finalizo, voy a mi tabla, se dan cuenta que ya ha cambiado. Sí, entonces por ahí quizás si a ustedes les pasa algo parecido cuando modelen losas o cimientos también, eh, simplemente cambiando la dirección de la luz ya se corrige, digamos, esto. Entonces ya tengo anchura 0,60, longitud 2,50, grosor 60, el volumen está bien, el solado también. Lo que debemos corregir acá es el encofrado. La fórmula simplemente que hemos usado la vamos a cambiar. ¿Sí? Entonces no sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, ¿sí? Para no ir muy rápido quizá. ¿Ya? Si no, continuamos. Entonces, como les decía, en esta nueva tabla lo que vamos a hacer es editar simplemente este último parámetro que habíamos calculado. Entonces, para eso voy a ir a campos, selecciono y selecciono el parámetro encofrado y voy al lápiz para editar ese parámetro. Bien, en este caso, el encofrado ya no se va a calcular sumando la anchura y la longitud, sino simplemente con la longitud por 2 por el grosor de la cimentación y bueno, entre 1 m², ¿no? Aceptar, aceptar. Y como ven, ya se ha calculado, bueno, ya se ha actualizado correctamente esta casilla. En el metrado de zapatas, pues como es otra tabla, ha quedado igual. Simplemente que acá hemos corregido, ¿sí? Esa sería una de las formas para calcular encofrado. Pero si se dan cuenta, al incluir este cimiento, hemos afectado el cálculo de encofrado de esta zapata. O sea, ya este metrado de zapatas ya no estaría bien porque tendríamos que descontarle pues esta sección del cimiento corrido. Entonces, ahí como que ya la fórmula del mismo Revit no nos ayuda tanto cuando tenemos zapatas de este caso, ¿no? Cuando hay zapatas conectadas. Que como ven, el cálculo del encofrado sería pues costado y fondo, pero sin el área de contacto con el cimiento o con la viga. Entonces, para esto vamos a usar otra herramienta que tenemos en el programa, que es la herramienta de pintura. Ya, no sé si, me imagino que sí la han usado quizá alguna vez. Me imagino que quizá para lo que es, pues básicamente pintar, no arquitectura, pero también nosotros la podemos usar para calcular encofrados. Y ahora vamos a ver de qué forma se puede hacer. Bueno, no estoy seguro. Ah, bueno, Natalia, me imagino que no habías usado esta herramienta, ¿no? ¿A eso te refieres? Pero bien, ahora, algo importante
para usar esta herramienta es que esta herramienta a veces no la podemos usar en todos los elementos del programa. Por ejemplo, si yo quisiera pintar esta zapata, la herramienta pintar está acá, ¿no? En la pestaña modificar, en el grupo de geometría. Por ejemplo, la voy a pintar con cualquier material. A ver, este color. A ver. Miren, en este caso, a ver si me está dejando pintar. Puede que les pase que a veces no les deja pintar, no sé si es por la propiedad del material. Sí, pero en este caso, a ver si me está dejando pintar. Que a veces me pasaba también que al crear una zapata, no sé si quizá le había hecho alguna modificación adicional, pero no me dejaba pintar. Entonces, a veces en ese caso, trabajaba las zapatas como losas de cimentación. Además que no en todos los proyectos las zapatas son rectangulares o cuadradas. A veces hay zapatas que, que reciben placas, por ejemplo, de la caja del ascensor, que a veces no son siempre regulares, sino que tienen ya unas formas más irregulares que a veces es mejor trabajarlas con este elemento, ¿no? Que nosotros podemos pues editar todo el contorno, ¿no? Entonces, en este caso, como sí me está dejando pintar, no sé si alguno de ustedes no le está dejando, pero en mi caso como sí, lo voy a seguir trabajando así. Entonces lo que voy a hacer es eliminar la pintura para empezar a trabajar desde un inicio cómo configurar también esto, ya que necesitamos crear unos parámetros. Bien, entonces, como les decía, vamos a trabajar con la herramienta de pintura, pero antes vamos a crear nuestros parámetros. Y los parámetros que vamos a crear van a ser parámetros que van a afectar a los materiales. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que primero... Ah, ya, bueno, César me está preguntando si no les deja pintar la zapata. Como te decía, lo que yo hago es lo mismo que hice con el cimiento, es decir, crear una zapata con la herramienta de cimentación estructural. Simplemente pues le cambias el nombre, ¿no? Digamos en este caso sería Z02, colocas las medidas, no sé, por 60, y le das esas medidas, ¿no? Como esto sí se puede editar, por ejemplo acá sería 1,20 m, 1,20 m, y ya estaría. Lo malo de acá es que ya no me va a mostrar, digamos, en sí el ancho y el largo, ¿no? Porque ya van a ser medidas esto de la propia zapata. O sea, esta anchura y longitud, digamos que yo los puedo editar el tipo y afectar a todos los tipos. En este caso ya serían medidas de ejemplar que yo tengo que editar en editar boceto. Pero de ahí como modelo va a servir igual, ¿no? Acá tendríamos que cambiarle el material también quizá, pero trabajaría igual. Bien, entonces para continuar, como les decía, vamos a crear parámetros que van a afectar a los materiales que vamos a usar. Entonces para eso vamos a la pestaña gestionar y vamos a entrar a parámetros de proyecto. ¿Sí? En la pestaña gestionar, parámetros de proyecto. Y acá como ven les va a salir esta ventana y vamos a hacer clic en añadir. Bien, el parámetro que vamos a crear, miren, a ver, les explico más o menos cómo va a funcionar esto. Lo que vamos a hacer nosotros es pintar, por ejemplo, en este caso, las 4 caras de la zapata, ¿sí? Al pintar las 4 caras, voy a repetir el ejemplo. Si pintamos las 4 caras, aún nos va a quedar que esta cara, que no debería considerarse, también va a estar pintada, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es crear también una pintura, digamos, negativa, para que al momento de pintar esta cara, la reste del cálculo de la zapata, ¿sí? Esa va a ser la lógica para este cálculo.
O sea, vamos a pintar lo que queremos metrar y si queremos quitar algo, vamos a pintarlo con una pintura negativa. ¿Sí? Es por eso que lo que voy a hacer es crear un parámetro que asigne valor a la pintura, ya sea positivo o negativo. Entonces, nuevamente voy a gestionar, parámetro de proyecto, añadir, y acá le voy a dar el nombre de valor pintura. La disciplina va a ser común, el tipo de parámetro va a ser un número. A ver, creo que alguien había consultado. Ah, no, ya. El tipo de parámetro va a ser un número, ya esto es importante, ya que nosotros le vamos a añadir ese valor. Y acá en la parte derecha vamos a buscar la categoría materiales. ¿Sí? Solo va a afectar este parámetro a esta categoría. El nombre es valor pintura, es un tipo de parámetro numérico, ¿sí? Y solo va a afectar a los materiales. Quiero verificar que no esté afectando a otro. Selecciono acá ocultar categorías. Como ven ahí, solo tengo seleccionado materiales. Entonces, hago clic en aceptar. Aceptar. Y lo vamos a probar primero en lo que es la zapata conectada, ¿no? Entonces, para eso vamos a crear materiales. ¿Ya? Para crear materiales, en la pestaña gestionar, tenemos acá la herramienta de materiales. ¿Sí? Me va a salir la ventana con el gestor de materiales y lo que voy a hacer es crear un nuevo material, seleccionando acá este icono, crear material nuevo. Si se ha creado nuevo material por defecto, voy a cambiarle el nombre y le voy a dar el nombre de encofrado de zapata. ¿Sí? Nada más. En la parte derecha selecciono usar apariencia de renderizado y en apariencia voy a cambiarle el color. Por ejemplo, este verde. ¿Sí? Entonces ya tengo un nuevo material, ya le he asignado un color, pero ahora tengo que darle valor al parámetro que habíamos creado. ¿Sí? Para eso, en la parte inferior va a aparecer este icono parámetros personalizados. Y ahí tenemos el parámetro valor pintura. Entonces lo que voy a hacer es darle el valor 1, positivo, aceptar. Y voy a duplicar este material y le voy a dar el nombre de encofrado de zapata no. Voy a ir a apariencia. Esto es muy importante. Van a tener que primero duplicar el elemento y luego recién pueden cambiar el color. Por ejemplo, yo le voy a dar el mismo verde pero más oscuro. Y en las propiedades del parámetro le doy el valor -1. Aceptar. Aceptar. Y ahora sí lo que voy a hacer es pintar la zapata. Y no solo la zapata, sino también el cimiento. Entonces voy a ir a pintura. Y acá me va a salir pues los materiales creados. Voy a buscar lo que es encofrado. Acá está. Encofrado de zapata y encofrado de zapata no. Entonces selecciono encofrado de zapata y pinto las 4 caras. ¿Sí? Luego lo que voy a hacer es seleccionar la zapata, ocultarla temporalmente y con el otro material encofrado de zapata no. Ahí está. A ver, voy a cambiar esto a realista. Así como ven ahí sí se ve ya el color. Voy a aparecer la otra zapata y ahí pueden diferenciar un poco mejor el color. A ver, voy a quitar esto de modelo analítico para que no se vea. Y ahí está bien. Bien, entonces ya he pintado las 4 caras de la zapata y también he pintado, digamos, la cara negativa. Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear la tabla de planificación para verificar si el cálculo al final es correcto. Entonces, ahora voy a la pestaña vista. Ya no voy a usar tabla de planificación, sino voy a usar cómputo de materiales. ¿Sí? Selecciono cómputo de materiales
y nuevamente busco la categoría de cimentación estructural que está acá. Entonces, a ver, le voy a dar el nombre, nuevamente metrado de zapata conectada. Aceptar. Bien, ahora, los parámetros que voy a usar, si se dan cuenta ya no tengo los mismos parámetros, no son todos los mismos, me han aparecido más parámetros de material. Entonces, a ver, por ejemplo, puedo usar familia y tipo, ¿sí? Y luego ya todo va a ser en base al material. Por ejemplo, voy a usar material, material nombre, para que me parezca el nombre, ¿sí? Luego material área, luego material valor de pintura, ya que sí necesito que obtener esto. ¿Sí? Entonces, para encofrado, vamos a usar esto. A ver, vamos a ver con estos parámetros que estoy agregando, ¿qué me sale? Ya, a ver, como ven, me aparecen 3 veces la zapata y la losa de cimentación, ya que si recuerdan estamos en la misma categoría. Luego me aparece un material de concreto, luego tengo el encofrado, ¿no? El encofrado positivo y el encofrado negativo. Entonces voy a filtrar primero, filtrar por material nombre y le digo que sea igual a, o mejor le voy a decir que no es igual a hormigón, para que se quite lo que era el hormigón. Bien, ahora voy a necesitar crear un nuevo parámetro, un parámetro calculado que multiplique estos dos valores y que luego se sumen. ¿Sí? Entonces, a ver, primero voy a editar lo que es material área. A ver, esto lo voy a dejar así. Voy a formato. Entonces, en material área, igual que hicimos anteriormente, le voy a dar 2 posiciones decimales y le voy a quitar el símbolo, ¿sí? Para que quede así. Como ven, acá tengo 240, que es el total de la cara de la zapata, y 0,36, que sería el área de sección del cimiento con la zapata. Entonces voy nuevamente a campos y voy a crear nuevamente un parámetro calculado a partir de los valores que ya tengo, que se va a llamar también encofrado. Ya, acá voy a multiplicar el material área por el valor de la pintura. Entonces acá, material área por material valor pintura. Y todo esto como, a ver, acá tengo metros cuadrados. Ya tengo en realidad metros cuadrados por un valor sin unidades. Entonces lo voy a dividir entre 1 metro al cuadrado. Aceptar. Como ven, si me está dejando. Voy a formato. Y en encofrado le voy a decir que tenga 2 posiciones decimales. ¿Sí? Luego, en clasificación le voy a decir que calcule totales. A ver, voy a probar así como me sale. Ya, como ven, al final esto me está calculando ya la multiplicación, 240 por 3 menos 0,36, pero todavía no me sale la suma al final. Entonces voy nuevamente a formato, encofrado, selecciono encofrado y acá le digo calcular totales. Entonces digamos que ahora sí ya me está mostrando el valor real de encofrado para esta zapata. Entonces voy a pintar también la otra zapata. A ver, modificar, pintura, encofrado de zapata, pinto las 4 caras y encofrado no, para pintar acá la cara del cimiento. Con encofrado no. Voy a la tabla, ¿sí? Entonces acá como ven me está saliendo las 2 zapatas, el mismo cimiento y al final el cálculo real, ¿no? O sea, si me preguntan cuál es para este caso el encofrado de las zapatas o para las zapatas, este sería la respuesta, ¿ya? Entonces no sé si hasta acá tienen alguna duda.
de lo que se ha explicado? ¿Ha quedado claro, digamos, cuál es la lógica que se está manejando para este caso? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O está quedando todo claro? Ya bueno, me están diciendo que está todo bien. Como ven, acá está también resumido un poco cómo se han creado los parámetros para la zapata y cómo se crea la fórmula también, ¿no? Qué valores, bueno, qué parámetros se está tomando. Entonces, para el cimiento corrido, digamos que va a ser igual el PDF. Esto sí, bueno, lo voy a compartir al final. Creo que sí se puede compartir para que lo puedan revisar. Bien, para el cimiento corrido, como les comentaba, va a ser un proceso bastante sencillo, similar. A ver, Oscar me está preguntando, ¿el encofrado, así como lo está haciendo, se puede cuantificar? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo ahorita ya es cuantificarlo, pues no estamos ya calculando. ¿O a qué te refieres quizá con cuantificar? En realidad acá ya este valor pues sería el encofrado de la zapata, ¿no? Ah, ya, está bien. Ya no te preocupes, como ves acá estamos usando la herramienta de pintura para que nos salga el encofrado pues exacto, ¿no? Sin, o sea, el que se va a usar en realidad. Entonces, como les decía, para el cimiento corrido va a ser lo mismo. Primero necesitamos crear los materiales. En cimientos quizá no sea necesario, quizá, no digo que no va a ser siempre, quizá no sea necesario crear el encofrado de cimiento, no, pero puede pasar que sí, a veces tenemos cimientos conectados, entonces ahí sí va a ser necesario. Luego vamos a aplicar la pintura y luego generamos la tabla de cómputo de materiales. A ver, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a duplicar este cimiento, voy a duplicarlo nuevamente, voy a girarlo y lo voy a pegar. Digamos que tenemos este caso, ¿no? Cimientos que están así conectados. Ahora voy a borrar antes la pintura que había aplicado. ¿Sí? Acá también voy a ocultar temporalmente para eliminar la pintura. ¿Sí? Entonces digamos que tenemos este caso. Ya yo quiero metrar. Voy a metrar esto también. Entonces lo que voy a hacer primero es, si recuerdan, nosotros habíamos agregado un parámetro de cimiento acá para poder filtrar. Y a estos dos nuevos, bueno, también tienen el parámetro de cimiento ya que los he copiado. Entonces lo que voy a hacer primero es crear los materiales. ¿Sí? Tengo encofrado de zapata, lo duplico y le digo que va a ser encofrado de cimiento corrido. Voy a apariencia, duplico y le voy a cambiar el color, un color a ver amarillo. ¿Sí? Luego acá en las propiedades verifico o le agrego el valor +1. Luego voy a duplicar y este nuevo material va a ser encofrado de cimiento corrido no. Ahora voy a apariencia, duplico y le voy a dejar un amarillo ya más oscuro. ¿Sí? Y voy a propiedades y le doy el valor negativo. ¿Sí? Esto es crear los materiales, encofrado de cimiento corrido positivo y encofrado de cimiento corrido negativo. Aceptar. Y ahora lo que voy a hacer es pintar. Pintura. Acá tengo encofrado de cimiento. Pinto los costados. A ver, como ven, me está dando el color verde. A ver si cambio a realista. Ahí está. Probablemente acá mi computadora está bloqueando. Bueno, voy a pintar los costados. Ya, en este caso, por ejemplo, sí tendría que usar el cimiento corrido, ¿no? Ya que esta cara también está pintando, aunque no debería pintarla, ¿no? Entonces, ahí lo que voy a hacer es aislar esto, bueno, ocultarlo, y lo pinto con encofrado de cimiento corrido, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora sí voy a calcular,
voy a hacer el cálculo. A ver, voy a duplicar la tabla que tenía acá, ya que como vimos antes, tanto la zapata como el cimiento son de la misma categoría, son cimentaciones estructurales. Entonces acá voy a duplicar y le voy a cambiar el nombre, ¿no? A ver, de cimiento. Ya. Entonces acá, por ejemplo, como yo solo voy a metrar cimientos, voy a filtro y le digo, bueno, tengo que agregar antes el parámetro comentarios y luego acá en comentarios le digo que es igual a cimiento. Entonces, a ver, acá hay algo que sí tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, encofrado de zapata no debería ir acá. Entonces, a ver, si yo voy a filtro nuevamente y voy a material nombre, le puedo decir no es igual a encofrado de zapata no. Entonces, ahora sí ya tengo, digamos, los cimientos que sí tengo que considerar en esta tabla. Por ejemplo, acá tengo 3 pinturas positivas de lo que son los cimientos con su encofrado, 3 metros, y simplemente una sección que estamos quitando, ¿sí? Que es menos 0,36. Entonces, el total pues es 9 menos 0,36, ¿no? 8,64. Y si quieren podemos ocultar lo que es eh, esta columna de comentarios para que no me salga. También podemos ocultar quizá valor pintura y área para que no se confundan. Lo oculto, valor pintura también. Entonces ahí quedaría quizá un poco mejor. Acá en zapatas, por ejemplo, acá tendríamos que ocultar lo que es, bueno, los materiales de cimiento. Acá en material nombre, le digo que no es igual a encofrado de cimiento corrido y también le digo que no es igual a encofrado de cimiento corrido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada tabla que estamos ahora creando la estamos editando porque se pueden ser afectadas por nuevos elementos que vamos a meter. Entonces, hay que tener cuidado ahí. A ver, ya, si se dan cuenta, antes me aparecía acá también de los cimientos, pero filtrando el nombre, podemos corregir eso sin usar el filtro de comentarios, de que se vaya a borrar lo que es el cimiento de esta tabla. Ya, entonces, a ver, de esa forma como ven, ya vimos cómo metrar, o bueno, cómo usar la herramienta pintura para obtener metrados de estos elementos. Ahora, hay un último ejemplo que sería el metrado de columnas. En este caso, como ya comentaba la arquitecta Evelyn antes, es muy importante que ustedes sigan el proceso, bueno, el procedimiento constructivo del proyecto y también lo repliquen lo más, eh, digamos, lo mismo que se va a construir, lo mismo hay que hacer en el modelo. Por ejemplo, una, una columna, nosotros la construimos hasta el fondo de losa y luego ya cuando vaciamos la losa, ya se va a, digamos, a completar esta parte que viene a ser el nodo, el nodo de, digamos, viga columna. Entonces, si nosotros modeláramos la columna de esta forma, digamos, desde el nivel 1 hasta la parte superior de la losa o de la viga, nosotros, si queremos calcular concreto, pues nos va a calcular de forma correcta, ya que la columna pues va a considerar como un solo elemento desde su base hasta la parte final. Pero si nosotros quisiéramos calcular encofrado, el encofrado ya va a ser distinto. El encofrado va a ser, digamos, de la columna se va a considerar desde la base hasta el fondo de viga o fondo de losa como encofrado de columna, y la parte que va a estar o que se va a vaciar junto con la losa o la viga, en este caso con la viga, se va a considerar como encofrado de viga.
Entonces, acá sí hay que tener cuidado. Y digamos que el proceso para, para el cálculo de la pintura va a ser lo mismo que hemos visto ahora. Ahorita a ver, vamos a hacer un ejemplo para que quede claro, o si es que alguien por ahí ha tenido alguna duda. Voy a modelar unas columnas desde la pestaña estructural, pilar. Acá, como ven, ya tengo cargada una columna de concreto. Voy a duplicar, le voy a cambiar el nombre a C01. A ver, lo voy a crear de 50 por 50, una columna cuadrada. Entonces, para este caso, digamos, la voy a crear considerando que yo voy a tener una viga de 50 centímetros de peralte. Entonces, esta columna se va a conectar por altura al nivel 2. ¿Ya? La voy a colocar primero y luego tengo que crearle un desfase desde la parte superior. Miren, voy a tratar de que esto se vea de una forma como un alzado. Como ven acá, esta columna está yendo desde el piso hasta el siguiente nivel, pero como les decía, acá yo voy a tener una viga de 50 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es darle un desfase de 50 centímetros a esta columna. Ahora, para la siguiente, digamos para el nodo, simplemente puedo duplicar esto. Voy a crear una copia por nivel. ¿Sí? Simplemente le quito este desfase. Y acá el nivel de base le digo que va a ser el nivel 2, pero con un desfase de 50 centímetros. ¿Sí? Entonces, como ven, ahí quedaría. Digamos, constructivamente esto va a estar bien, ya que voy a tener una columna que va hasta el fondo de viga y luego esto que ya se va a vaciar junto con la viga. Entonces, a ver, voy a modelar, digamos, una viga para que quede mejor. Una viga de concreto. Le vamos a cambiar de nombre por B01 de peralte 50. 50 por 30 de base. Perdón, estoy seleccionando acá la viga de acero, entonces casi. Viga 01 de 50 por 30. Entonces acá base 30, altura, le voy a decir que tenga 50 y ahí quedaría. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a alinear la viga a una de las caras. Sí, voy a usar la herramienta alinear para alinearla, por ejemplo, acá. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi viga, mi columna con el nodo, y lo que voy a hacer ahora es pintar. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? En este caso, para la columna, debería crear esto, ¿no? Encofrado de columna para la pintura y encofrado de columna no. Y para la viga, por ejemplo, si quiero metrar la viga, acá ya depende cómo ustedes quieran metrar. Por ejemplo, a veces les piden encofrado de viga en general, o sea, considerando costados y fondo, o quizá a veces les piden que diferencien, ¿no? O sea, encofrado de costados y encofrado de fondo de viga, entonces ahí tendrían que crear dos pinturas. Y además, obviamente vamos a crear el encofrado de vigas negativo. Entonces, primero para la columna, voy a la pestaña gestionar, materiales, y voy a empezar, ¿no? Ahora le digo encofrado, columna, voy a apariencia, duplico primero, y ahora sí le cambio el color. A ver, le voy a dar un color azul. Y también tengo que darle el valor positivo acá. Más 1. Duplico. Encofrado de columna no. ¿Sí? En apariencia duplico. Y el color lo voy a dejar un poco más oscuro. Y en las propiedades le doy el valor negativo. Es en el caso de que se vaya a usar, ¿no? Y voy a aprovechar también para crear los materiales de las vigas. Entonces, duplicar, encofrado. En este caso, para hacer un poco más rápido, voy a considerar costado y fondos como uno solo.
y acá a ver, le voy a dar este color y el valor positivo. Duplico, encofrado de vigas no, duplico nuevamente y le cambio el color y acá le doy unas propiedades, valor -1. Sí, entonces ya tengo creados los materiales, en este caso para mi columna y para mi viga. Modificar, voy a modificar para aplicar la pintura y busco, a ver, acá tengo, a ver, voy a primero pintar lo que es la columna. ¿Sí? En este caso el encofrado, como les digo, de la columna va a ser así, hasta el fondo de viga. ¿Sí? Luego para viga sería esto, esto, el fondo, esta cara también, pero no va a ser esta cara o esta sección, digamos, ya que acá se estaría duplicando. Entonces lo que voy a hacer es ocultar esto momentáneamente y acá le digo encofrado de viga no, para que lo reste. ¿Sí? Entonces, ahora, para metrar esto también hay que tener cuidado, ¿sí? Por ejemplo, para la columna sí va a ser, digamos, de alguna forma sencilla. Voy a la pestaña vista, cómputo de materiales. La categoría sería pilar estructural, ¿sí? Entonces le voy a decir esto metrado de columna, o bueno, de columna encofrado. Bien, ahora, los parámetros que voy a usar, por ejemplo, en este caso voy a seleccionar familia y tipo, o de repente quizás solo tipo. Luego sería material nombre, material área, valor pintura. ¿Sí? Aunque en este caso, para la columna, bueno, por ese ejemplo no se va a usar tanto. Y voy a crear el parámetro encofrado. Y la fórmula va a ser material área por valor pintura entre 1 metro cuadrado. ¿Sí? Luego voy a formato, en encofrado, voy a editarlo como lo hice anteriormente con 2 posiciones decimales. ¿Sí? En área, por ejemplo, también le voy a decir que sea, bueno, metros cuadrados con 2 posiciones decimales y que se quite las unidades. Ya, a ver, en este caso, a ver, me faltó decirle que calcule el total. A ver, acá, calcular totales y en encofrado también calcular totales. Ya, el encofrado, en este caso, por ejemplo, a ver, vamos a ver qué me está saliendo. Me está saliendo el material del concreto, ¿sí? En una columna me está saliendo el encofrado y también me está saliendo el encofrado de viga. Entonces, lo que voy a hacer es usar el filtro. En material nombre le digo que no es igual a hormigón y también que no es igual a encofrado de vigas. En este caso, de esta forma va a quedar mi encofrado. Si se dan cuenta, son 2 metros por 2,50 si no me equivoco, ¿no? Porque son 3 metros menos 50 centímetros, son 2,50 metros de altura, ¿sí? Y el perímetro de esta columna en este caso es 2 metros. Entonces ya me está dando 5 metros como encofrado de columna, ¿sí? Ahora, voy a metrar lo que es la viga, ¿sí? En este caso, miren, si se dan cuenta, tenemos un problema. Tenemos dos categorías distintas, armazón estructural y pilar estructural, para metrar esto. Entonces, a ver, por ejemplo, acá le voy a dar un comentario, le voy a decir encofrado de viga y acá también encofrado de viga. ¿Sí? El mismo parámetro, digamos, de texto en comentarios. ¿Sí? Esto lo voy a hacer porque voy a crear una tabla que sea multicategoría, que me muestre el metrado de todas las categorías.
pero por eso a estos dos elementos le estoy dando este parámetro para poder filtrar y que al final solo me muestre estos dos. ¿Sí? Entonces voy a vista, cómputo de materiales. Si se dan cuenta, la primera opción que me sale seleccionada es multicategoría. Entonces voy a usar esa opción para calcular el encofrado de la viga. ¿Sí? Entonces seleccionamos esto, le voy a cambiar el nombre. Metrado de vigas encofrado. Entonces primero le voy a decir que me dé el tipo, el nombre de tipo, luego el material nombre, material área, material valor pintura y también comentarios, ¿sí? Entonces el filtro va a ser que me filtre por comentarios que sea igual a encofrado de viga, así que solo me muestre eso. Luego, a ver, si acepto, ya sabemos que me va a mostrar, necesito agregar el parámetro encofrado. ¿Sí? Si tienen dudas, me preguntan por el chat. Entonces este parámetro, como ven, ya es fácil, ya lo hemos visto. Sería material área por material valor pintura y lo dividimos entre un metro cuadrado. Aceptar. Acá le decimos que calcule el total. En encofrado también que calcule los totales. En material área, que sea con 2 posiciones decimales. Aceptar. Entonces, a ver, vamos a ver qué nos sale. Como ven, también teníamos que filtrar lo que era el nombre del material. ¿Sí? Entonces voy a material nombre, le digo que no es igual a ver, ¿cuál es en este caso? Hormigón moldeado in situ. Ya, entonces, si se dan cuenta, me está mostrando con, digamos, valor positivo el encofrado de la columna, ¿sí? 1 metro, que sería pues los 2 metros de perímetro de esta columnita, de este nodo, por 50 centímetros de altura, me da 1 metro, ¿no? Eso lo está tomando positivo. A ver, acá le voy a decir que tenga 2 posiciones decimales. ¿Sí? Entonces, 1 metro. Luego, de la viga me está mostrando 5,92, tanto del costado como del fondo. ¿Sí? Todo esto tiene 5,92 de costado y fondo. A ver acá. Y me está restando 0,15 del área de sección de la viga que le está quitando a la columna. ¿Sí? Esta sección que vimos. Esta cara de sección que la habíamos pintado acá, la está quitando para que al final me dé pues el encofrado real de viga, ¿no? Que está considerando tanto la viga como la columna y sin considerar esa área de la viga que está chocando, que está llegando a la columna. ¿Sí? Entonces, de esta forma, como ven, ya, bueno, hemos visto el metrado básico de lo que era una zapata aislada, usando parámetros del mismo programa. Para el cimiento también, simplemente cambiamos un poco la fórmula. Y al final ya hemos visto pues la herramienta que nos permite darle más usos, que es la herramienta pintura, ¿no? Que como ven podemos hacer zapatas, cimientos, columnas, vigas, sobre todo en esto que es un poco quizá complicado a veces de entenderlo, ¿no? Pero como ven no es tan difícil, simplemente hay que tener cuidado cómo se va a usar la herramienta y ya al final verificar, también es importante siempre verificar quizá con un breve cálculo a mano cómo ha salido. Entonces, bueno, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda de lo que se ha visto, que ya estamos terminando. No sé si tienen alguna duda. Si no, a ver, voy a tratar de compartirles el PPT. Claro, a ver, Jonathan me dice, ¿no? Ocurre lo mismo si fuera una viga entre la losa. Se puede pintar el borde de la losa. Claro, o sea, si tuviéramos acá una losa, lo que tendrías que hacer, pues, es, como tú me comentas,
pintar esa cara de la losa, ¿no? A ver, suelo estructural. Algo así, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, por acá también va a haber otra viga, ¿no? Tendríamos que pintar probablemente esta cara con encofrado de viga, ¿no? Y quizá por acá también, ¿no? Pero acá tendremos que agregar el comentario de encofrado de viga para que al final acá también me salga, por ejemplo, a ver, suelo por defecto, acá está restándole, pero este material área tendría que quitarlo, ¿no? En filtro, digo que no es igual a suelo por defecto. Entonces ahí como ven ya le está quitando un poco más de área. Eh, y a ver, me están preguntando, en el caso de escaleras se sigue el mismo procedimiento. Y en escaleras, digamos que sí sería casi lo mismo. Depende mucho cómo quieras metrarlo. A ver, tratar de dibujar una escalera. Lo voy en la vista de planta. Es que en la escalera generalmente lo que vas a metrar ahí es el fondo y el contrapaso, pues, ¿no? A ver, parece que no está. Bueno, las barandas las voy a borrar. O sea, acá generalmente, a ver, podrías crear un material de fondo, fondo de escalera, costados y contrapasos. Esos serían los materiales que tendrías que crear, ¿no? Y la pintura, pues, simplemente sería usar la herramienta, ¿no? Ibas a pintar los contrapasos, el costado y el fondo, digamos, ¿no? O sea, sería igual, y luego sacas tu tabla de planificación y ya pues quedaría. A ver, me están preguntando ya. A ver, Anthony me pregunta, si fuera otra dimensión de viga conectada a esa columna, ¿no tendríamos que especificar el tipo de viga que vas a descontar de encofrado o general? Esto es que, digamos, o sea, si tú ya le agregas, por ejemplo, si esta fuera una columna, una viga, digamos, menos peraltada, igual vas a usar el mismo parámetro, ¿no? Porque al final tú quieres el encofrado pues neto, digamos, y al final sumas todos los positivos, restas todos los negativos y ya te queda el encofrado real. A ver, Álvaro, para una vivienda en barra o un edificio de 30 pisos, ¿se realizarían los mismos pasos o hay una manera más rápida? Ahí así, si hay, o sea, si tienes pisos típicos, lo recomendable es hacerlo, por ejemplo, para un piso, o sea, haces todo para un piso, pero en la fórmula lo multiplicas, quizá, digamos, el piso típico son 10 pisos, entonces acá esto lo multiplicas por 10. Entonces acá tendrías el encofrado de esos 10 pisos típicos, pues, ¿no? O sea, cuando es típico podrías multiplicarlo. A ver, Daniel me pregunta cómo exportan al Excel. Ya, bueno, como les comentaba antes, lo que les recomiendo es que trabajen sin unidades, si es que lo van a exportar. Porque cuando se exporta con las unidades, o sea, el Excel no lo va a reconocer como número, sino como texto, porque acá va a aparecer el metro cuadrado, el metro cúbico. Para exportarlo es sencillo, te vas a archivo, exportar, y acá está, informes, tabla de planificación. Lo exportas, no sé, en el escritorio, aceptar. Luego lo que tienes que hacer es abrir un Excel y lo puedes insertar, ¿no? Como a ver, o simplemente te vas a archivo, abrir, a ver, examinar, te vas al escritorio, en este caso, a ver, como es un TXT acá, todos los archivos, metrado de vigas, siguiente, finalizar, y acá te va a aparecer. ¿Sí? Otra forma es desde la pestaña datos,
desde el texto y tienes que buscar ese archivo, ¿no? El txt, importar, ahí va a cargar. Acá son otros pasos, por ejemplo, acá le decimos cargar en, le digo que en esta hoja y le digo desde dónde, desde acá, aceptar y se va a agregar. Por ejemplo, acá ya digamos que le agrega un poco de formato ya el mismo Excel. A ver, Alexander, comenté, en tal caso tengo una losa y hay un vano de la escalera o algún otro vano. Un vano. Pero el vano con la losa no tendrían un punto de intersección. Porque igual si o sea, el encofrado de losa se considera todo, no tiene que ver el vano. Bueno, quizás estoy entendiendo mal tu pregunta. Ah, ya, para las clases, bueno, las clases sí van a ser en Revit 2021, pero igual puedes usar 2020, porque digamos que la interfaz no ha cambiado tanto, simplemente que la versión 2021 sí tiene algunas mejoras. Por ejemplo, ya puedes hacer muros inclinados y también puedes colocar puertas o ventanas inclinadas. Y la vista realista también lo han mejorado bastante en la versión 2021, pero de ahí se puede, se puede trabajar con ambas. Bueno, yo voy a explicar en la versión 2021, voy a instalarme. Ahora todavía no me la he instalado porque no tengo que borrar algunos programas, pero ya para el otro año sí voy a trabajar con la 2021. Ya bueno, entonces ya si no hay más dudas, ya creo que el tiempo ya nos ganó también. A ver, voy a ver si les... Voy a subir el archivo, sí, a ver, para el PPT, para que vean, digamos, estos pasos, ¿no? O sea, acá está un poco más resumido y los parámetros que he utilizado. Creo que ya se subió el archivo, ¿no? No sé si me pueden confirmar. A ver, Sergio me pregunta sobre la versión 2019. En, eh, de la versión 2019 a la 20, sí hay una diferencia un poco por la pestaña, por esta vista, pero luego las herramientas son... esperen, parece que le he enviado solo a Antonio. Voy a subir nuevamente el archivo y ya terminaríamos. Pero desde la versión 2019 adelante es bastante parecido, sobre todo con esto de las pestañas, ¿no? Que están acá. Bueno, lo que le estoy enviando ahorita es el PPT, porque digamos que este archivo que he trabajado no es un archivo que tenía preparado, es algo que he modelado ahora, ¿no? En el mismo taller. Ya bueno, ahí está el archivo para que lo descarguen, creo que ya vamos a culminar. Muchas gracias a todos. Espero que les haya servido un poco, si quizá tenían dudas sobre este tema en Revit. Como ven, sí hay formas de manejar el tema del encofrado. No siempre va a ser exacto, eso sí, pero en alguna forma se puede coordinar bien. Bien, Juan, no sé si ya te doy el pase. Sí, bien, gracias, Oscar. Bien, voy a compartir por medio del chat el enlace para que se puedan inscribir. Ingresen por favor sus datos correctamente. ¿Listo? El certificado es completamente gratuito. Lo que sí le voy a recalcar es que ingresen sus datos correctamente porque tal cual saldrá en sus certificados. ¿Listo? Los invito a que nos sigan por redes sociales. ¿Listo? Te voy a estar compartiendo el link. Un momento, por favor. ¿Listo? También adicionar que se va a sortear entre todos los participantes, en todos los que se inscriban, medias becas, los cuales vamos a estar publicando y también contactándonos con los ganadores, ¿no?
¿Listo? El link va a estar activo 20 minutos, 25 minutos como máximo. Por favor, les invito a que se inscriban nuevamente. Les agradezco bastante por su tiempo, por haber participado en este webinar. Igualmente, muchas gracias, Oscar, por la increíble ponencia que diste hoy. Les deseo felices fiestas, también muchísima salud para ustedes y sus familias. Vamos a, No enviaron el link, disculpe. a ver, voy a bloquear los chats para que solamente se vea el link que comparto. Ok, vamos a ver. El leoncito, mira, es un león. Profesor, buenas tardes, no he compartido el link para todos. Creo que ahí está ya. Ahora sí debería aparecer, por favor. Bien, para cualquier informe y consultas de nuestros cursos, nos pueden contactar también en el formulario salen nuestros datos. Van a recibir una certificación internacional Autodesk y una insignia gratuita en la plataforma Claim para que lo puedan compartir en sus redes sociales, en su LinkedIn, que tanto se usa ahora por los empleadores para poder certificar que sea válido, ¿no? Las certificaciones que reciben. Nuevamente, muchas gracias. En breve vamos a estar dando como finalización este webinar. Martín,